Gracias por la oportunidad de volver a enseñar la palabra en esta noche. Yo quisiera leer un texto muy conocido, por ustedes, pero que nos permita reflexionar acerca de un tema vital en la vida cristiana. Y el texto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, comenzando en el versículo 27. Es un tanto largo el texto, pero yo creo que necesitamos leerlo hasta el versículo 42 para tener una mejor idea de qué estaba ocurriendo aquí esta noche y qué cosas para el día de hoy Dios podría enseñarnos en esta noche. Versículo 27, Marcos 14. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por 3ª vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Mi sumisión y su voluntad es el título de mi mensaje en esta noche, y en ese título hay 2 ideas que frecuentemente como que revolotean en nuestras mentes. La voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Cómo la busco? ¿Cómo se encuentra? Y la dificultad en nuestra sumisión a lo que es una voluntad que Dios declara buena, agradable y perfecta. Yo creo que todos nosotros en algún momento, o quizás hoy mismo, hemos estado en una situación donde estamos buscando o deseamos conocer la voluntad de Dios por diferentes razones. Otras veces yo creo que todos nosotros hemos luchado por someternos a una voluntad que ya como que vimos y entendimos. Cuando esa voluntad encontrada coincide con nuestros planes, pues nosotros estamos satisfechos y damos gloria a Dios y contamos a otros la manera como Dios se ha manifestado y nos ha confirmado dicha decisión. Pero cuando esa decisión contradice, o mejor dicho, cuando esa voluntad de Dios encontrada de una u otra forma, a veces hasta en la misma palabra, es contraria a lo que nuestros deseos son, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros luchamos, nosotros prolongamos el tiempo de oración, y cuando alguien nos pregunta, decimos: estoy orando. Pero en realidad, más que orando, estoy luchando. Nos rebelamos, nos airamos, otras veces nos deprimimos. Y cada una de esas cosas son indicadores de que la voluntad de Dios no es algo a lo que el ser humano se somete de manera natural. Es algo que hacemos, pero con frecuencia no lo hacemos de manera
natural. Nosotros luchamos. Y luchamos por diferentes razones. A veces la lucha tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. No estoy seguro. No sé por qué Dios no me habla más claramente. No entiendo por qué Dios me tiene en suspenso, como en confusión. Otras veces la lucha es por no aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está de frente. Está ante nuestros ojos. Otros la pueden ver. Pero luchamos y no la aceptamos. Otras veces la lucha es por encontrar una alternativa a voluntad de Dios. Algo que el mismo Jesús trató de hacer. Pero algo que nosotros sabemos es que al final del camino, solamente el sometimiento a la voluntad de Dios puede producir paz en el corazón y en la mente del ser humano. De lo contrario, nosotros experimentamos tristezas, experimentamos luchas, experimentamos ira, experimentamos decepciones, desilusión, pero cuando estás en medio de la voluntad de Dios, muchas veces, aun cuando no es fácil llevarla a cabo, hay un sentido de paz y de satisfacción porque Dios trae a tu vida justamente aquello para que tú entiendas que estás en el lugar exacto donde Él te quiere. El sometimiento a la voluntad de Dios, yo quiero que veas en el texto que leímos, frecuentemente o muchas veces implica el permanecer en la soledad por el abandono en ocasiones de tus más íntimos amigos. Versículo 27. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En el anuncio que Cristo acaba de hacer hay dos verdades importantes, hay dos cosas que nosotros necesitamos ver. Número uno es que ninguno de los 11 apóstoles quedaron excluidos de este anuncio. Esta noche todos, ya Judas había salido. Esto es una conversación que aparentemente tuvo lugar entre la última cena y el huerto de Getsemaní. Quizá camino al huerto, ya Judas no está, de manera que cuando él hace este anuncio, él los incluyó a todos ellos, a los 11. Y lo segundo es que el abandono de Cristo por parte de ellos fue algo que no tomó a Jesús por sorpresa. Él dijo: escrito está. Está profetizado, ha sido marcado. Esto no hay manera de que ocurra de otra forma. Y ciertamente el profeta Zacarías así lo había anunciado en el capítulo 13, versículo 7, cuando dice: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Este no fue un hecho que Jesús no conociera. Jesús de hecho conoció esto antes de su encarnación, porque Zacarías profetizó antes de que Él viniera. De tal forma que el futuro puede guardar sorpresas para nosotros, pero no guarda nunca sorpresa para nuestro Dios. Pedro oye el anuncio. Pedro sabe que está delante del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo confesó como tal. Pedro sabe que está delante del Hijo de Dios, enviado especial por el Padre. Pero Pedro no lo creyó. Porque tan pronto Cristo hace el anuncio, Pedro hasta cierta manera contradice al Señor y dice: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Pedro no está tan seguro de la fidelidad de los otros, pero él está seguro de la fidelidad suya. De tal forma que ahora Pedro contradice las palabras del Señor. Pedro no conocía algo que nosotros tampoco conocemos. Y es que frecuentemente nuestros deseos son mayores que nuestros logros. Frecuentemente nuestros deseos son mayores que nuestros logros. Pedro está a punto de conocer esto y Cristo está a punto de enseñárselo. Porque cuando tú conoces eso, tú eres una persona mucho más humilde y mucho más dependiente de la obra de Dios en tu vida. Y Cristo prosigue el anuncio. Cristo prácticamente ignora lo que Pedro acaba de decir. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Pero, ahí hay un pero. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y todos ellos decían también lo mismo. Pedro iba primero, pero los otros estaban como haciéndole el coro a Pedro. Aunque te niegue, yo no lo voy a hacer. Tampoco nosotros, Jesús. Hay una intensidad en el mensaje que Jesús acaba de pronunciar. Escucha, en verdad, tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Las palabras son intensas, son precisas, son específicas. En verdad, que es una manera de enfatizar, antes de continuar, de enfatizar lo que está a punto de ser dicho. En verdad, tú, Pedro, tú el que acabas de decir que aunque ellos te nieguen, yo no lo haré. Tú, cuando esta noche, no mañana, hoy mismo, antes de que la madrugada llegue, tú, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ahí hay una intensidad. Yo me imagino esa noche donde las cosas estaban un tanto extrañas. Hay una cena que se celebró separada en un lugar que no correspondía como usualmente solía ser. No se celebró en viernes, se celebró en jueves. Y ahora vamos camino a orar en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Y este anuncio tan dramático que Jesús acaba de hacer. Jesús anuncia una infidelidad de parte de todos ellos. Y Pedro no lo cree y dice, no, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, Pedro, oye, no solamente que te vas a apartar con los 11, que ya eso es mucho. Me vas a abandonar, no es solamente eso. Va a llegar un momento en que me vas a negar. ¿Y sabes qué, Pedro? No me vas a negar una vez, que ya sería mucho. Me vas a negar 2 veces. Y no me va a negar 2 veces, me va a negar 3 veces. Tú, el que caminó sobre las aguas, el que fue levantado por mí cuando se estaba a punto de hundir. Tú vas a decir que jamás me has conocido, que jamás has estado en mi presencia, que tú no sabes quién yo soy. Tú, Pedro, esta noche, tú estás a punto de descubrir tu corazón. Pedro, versículo 31, con insistencia. En otras palabras, Pedro insistía en contradecir al Señor. Con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Jesús, tú no conoces mi corazón. Tú no conoces de lo que yo soy capaz. Tú no sabes lo que yo estoy dispuesto a hacer por tu vida. Yo te lo voy a mostrar. Pedro dice que él primero dará su vida antes de negarlo. Lamentablemente, muchas veces nosotros tenemos que caer para descubrir que somos capaces de peores cosas o peores maldades que aquellos a quienes hemos condenado. Pedro no sabía eso. Pedro tenía que pasar por esta experiencia si él iba a ser un pastor de ovejas. Porque Pedro iba a descubrir a través de una caída que él y tú y yo muchas veces somos capaces de peores cosas que aquellos que hemos condenado. Los demás le hicieron el coro y todos decían también lo mismo. Todos se creían incapaces de abandonar al Señor y estaban a punto de hacerlo en apenas unas horas. Esta es la realidad. Nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos. Nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos. Cuando nosotros juramos, como Pedro juró, cuando hacemos promesas, este es el problema. Nosotros estamos contando solamente con el deseo que está en nuestro corazón en ese momento. Y yo no creo que Pedro estaba a propósito mintiendo cuando profesó lo que profesó. Yo creo que Pedro se creyó la intensidad de su emoción cuando pronunció las palabras que pronunció. Y en ese sentido, Pedro no mintió porque él estaba convencido emocionalmente, porque estaba contando solamente con eso. Pero Pedro no estaba contando con la debilidad de la carne, ni estaba contando con la lucha espiritual en medio de la cual tú y yo vivimos, aunque no la vemos, que nosotros luchamos contra huestes, no 1 ni 2, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero aunque esas huestes están en las regiones celestiales, la lucha se da aquí abajo.
Y por eso Pedro no podía entender cómo, teniendo una pasión tan grande por serle fiel al Señor, podía darse una cosa como tal, pero él iba a descubrir. Nota si verdaderamente hay una lucha con esas huestes espirituales de maldad, que cuando Cristo muere en la cruz sin haber pecado, sin haber cedido, sin haber doblado la rodilla a Faraón, a Herodes o al César o a Pilato, la palabra de Dios no dice que él derrotó el imperio o a Herodes, a Pilato o el judaísmo, sino que derrotó a las fuerzas del mal, a las fuerzas de las tinieblas. Haciendo alusión a esa lucha espiritual en medio de la cual Cristo estaba también enfrascado camino a la cruz. No es simplemente que Pedro en un momento dado trató de oponerse a Jesús para que no llegara. Es que en medio de esto habían huestes espirituales de maldad actuando para que Jesús no llegara a la cruz. Y de esa misma manera, cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana, hay huestes espirituales de maldad obrando en contra de nuestro caminar para evitar que nosotros lleguemos a hacer aquello que quizás hemos prometido que haríamos. Y Jesús le hace una promesa. Esto es lo extraordinario del corazón de Dios. Hay un anuncio de infidelidad y al lado del anuncio de infidelidad hay un anuncio de fidelidad. Hay uno de infidelidad de parte del hombre y hay uno de fidelidad de parte de Dios. Después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea y eventualmente me esperan allá. Ustedes me van a abandonar, pero cuando yo regrese yo voy a buscarlo en Galilea. Allá los espero. De manera que Jesús hace un anuncio de la fidelidad de Dios en la persona de Jesús en medio o inmediatamente después de haber anunciado la infidelidad del hombre. En segundo lugar, yo quiero que notes que el sometimiento a la voluntad de Dios no solo nos lleva a tiempos de soledad, como ya dijimos, sino que también a tiempos de angustia. En ocasiones, el someterme a la voluntad de Dios me lleva a tiempos de angustia. Si bien es cierto que muchas veces Dios hace que haya una paz en mi interior que me inunde, eso no implica de que antes de que esa paz pueda sobrecogerme, muchas veces hay tiempos de angustia por hacer justamente la voluntad de Dios. Y la angustia está producida por la debilidad de la carne. Escucha el texto del versículo 32 y 33. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, hasta el punto de la muerte. La segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó y experimentó la debilidad de la carne, llega a un momento en medio de la voluntad de Dios donde Él está angustiado. Y está tan angustiado que el texto lo describe como hasta el punto de la muerte. Wow. Angustiar a Dios, hecho hombre, no es cosa fácil. Y Dios hombre estaba angustiado en ese momento. ¿Dónde? En Getsemaní. Getsemaní era un huerto de olivos o aceitunas, en una de las laderas más bajas del monte Sinaí. Y allí se prensaban los olivos. Y es como una buena comparación cuando pensamos en que en el lugar donde se prensaban las aceitunas para hacer aceite, es el lugar donde el alma de Jesús está siendo prensada también. En el mismo lugar. Y Él llega a aquel lugar o a sus inmediaciones con 11, pero Él termina con 1. Él deja 8 a un lado en un momento dado. Y continúa con sus 3 más íntimos, por alguna razón. Los 3 que le acompañaron en el monte de la transfiguración. Juan, Pedro, Jacobo. Entonces los deja allí y se acerca con estos 3. Y estando él con estos 3, comenzó a afligirse, y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús está en medio de la voluntad de Dios y ahora mismo Él no está en paz.
Nosotros muchas veces pensamos que el hacer la voluntad de Dios siempre me va a llenar de paz, siempre me va a llenar de gozo, siempre me va a mantener tranquilo, siempre me va a mantener sin problemas. Los mayores problemas de Jesús vinieron por hacer la voluntad de Dios. Los mayores problemas de Pablo vinieron por hacer la voluntad de Dios. Y quizás los mayores problemas de nosotros pudieran venir en muchas ocasiones justamente por hacer la voluntad de Dios. Jesús está triste, está angustiado. Hay múltiples razones, quizás solamente podemos especular, pero cuando especulamos tratamos de hacerlo de una manera lógica. Hay múltiples razones por las que Jesús pudiera estar triste y angustiado. Número uno, Él sabe que sus mejores amigos los van a abandonar. Tiene 3 años con ellos, 2 o 3 años, y estos son los que me van a abandonar. Aquellos en quienes yo más podía confiar me van a abandonar. Número 2, quizá la condición espiritual de sus más cercanos, porque para que estos cercanos amigos me abandonen y luego Pedro me niega 3 veces, tienen que tener una condición espiritual que a mí me causa tristeza. Que ahí donde estén después de 2 o 3 años de entrenamiento. Quizás eso fue otra razón. Quizás las consecuencias que vendrían sobre Israel, como él lloró en un momento dado, cuando se acercaba hacia Jerusalén y lloró por Jerusalén, justamente por las consecuencias que vendrían después de su muerte en la cruz, como juicio sobre ellos. Quizás la realización al final de sus días, 33 años más o menos, de que él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No a los romanos, no a los griegos, los suyos. Quizás el dolor físico que se aproximaba, del cual él estaba consciente. Quizás el dolor emocional que se aproximaba del abandono del Padre en la cruz. Y la misma debilidad de la carne. Porque ahora Cristo no está en Getsemaní en tribulación como Dios, sino como hombre, como representante del hombre. Él va a morir en la cruz para representarnos a nosotros, de manera que Él no tiene ahora, Él los tiene, pero no está ejercitando poder sobrenatural para conquistar la debilidad de la carne y no sufrir y no tener dolor. Él está justamente experimentando toda la experiencia como un mero hombre, porque Él va a morir por un mero hombre en la cruz. Y si hay algún lugar donde tú puedes ver la humanidad de Jesús, es aquí. Hasta el punto que su angustia fue tal que Lucas, que se dice era médico, Lucas describe que su sudor se volvió como sangre, como gotas de sangre. Eso es un fenómeno médico conocido como hematidrosis, donde bajo circunstancias extremas de estrés físico y emocional, las glándulas sudoríparas son capaces de sangrar y el sudor cuando sale teñido de sangre. Eso ha sido observado en humanos, ha sido observado en animales. Eso nos da a nosotros una idea, y yo creo que Lucas está tratando de ayudarnos a ver algo que de otra manera no veríamos, es la intensidad de la angustia del momento en medio de la voluntad de Dios. En tercer lugar, yo quiero que veamos cómo el someternos a la voluntad de Dios muchas veces no solamente implica soledad y angustia, que fueron las 2 primeras cosas que vimos, sino que es algo que requerirá de mucha oración y frecuentemente de intensa oración. Cuando Jesús llega allí, escucha cómo el texto del versículo 34 en adelante continúa. Dice: quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba como si fuera posible, que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Yo creo que la postura, ¿verdad?, postrada de Jesús, el judío acostumbraba a orar usualmente parado. Pero esto no es un momento de estar parado. Es como cuando tú estás en momentos especiales como este, la única posición segura es de rodillas. Y Jesús está postrado buscando la voluntad de su Padre. Y este momento revela la humanidad de Jesús. Padre, para ti
todas las cosas son posibles. Para Dios no hay imposibles. Jesús lo sabe como Dios, pero lo sabe como hombre también. Y ahora Él está básicamente actuando como un hombre y Él está buscando una alternativa, pero la está buscando en sumisión. Él no anda buscando una alternativa en rebelión como a veces hacemos nosotros. Él está buscando una alternativa posible, pero en sumisión. Si es posible para ti, oh Padre, todo es posible. Si hay alguna alternativa posible que no sea esta, algo que no sea tan amargo, tan doloroso como lo que está delante, hazlo. Pero cuando lo vayas a hacer, Padre, perdón, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Te imaginas si esa fuera la disposición de espíritu de nosotros todas las veces que nos encontramos de frente con la voluntad de Dios? Padre, esto no es fácil. Esto me está angustiando. Yo quisiera hacer otra cosa, pero yo te digo que aunque yo quiera hacer eso otro, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora Jesús estaba a solas. Si lees el texto paralelo, vas a descubrir que Él había dejado los 8 en un lugar X, había avanzado con 3, también lo dejó a esos 3 y avanzó un poco más adelante. Y es allí en Getsemaní donde Cristo entrega la última fibra de su voluntad. Y yo creo que pocos de nosotros no nos vamos a comparar con Jesús y esta experiencia de la misma forma que Él la experimentó, porque no la vamos a tener, pero cosas similares. Yo creo que muchos de nosotros, si me permiten la ilustración, no hemos llegado a Getsemaní. En otras palabras, hemos estado cerca, hemos estado donde llegaron los 8, donde llegaron los 3, pero no hemos llegado donde Cristo llegó, donde podamos decir a Dios, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, independientemente del costo, del precio, del sacrificio, del dolor, de la pérdida, pero no la mía. Yo creo que Pablo llegó ahí, por la manera en que vemos que él vivió la causa de Cristo. Y es ahí donde Dios nos quiere. Dios nos está empujando. Yo lo he visto así en mi propia vida y lo he visto así en la vida de mis aconsejados y ovejas. Dios nos está empujando a Getsemaní. Y como bien decía, ¿verdad?, uno de esos merengues dominicanos del pasado, Dios está diciendo, camine, y nosotros diciendo, pero no me empuje. Camine, pero no me empuje. Camine, pero no me empuje. Como que nos resistimos. Pero el único lugar donde finalmente la lucha va a cesar es si yo llego a Getsemaní. Nosotros visitamos las cercanías, si me permiten la ilustración, pero nosotros no llegamos a Getsemaní. ¿Sabes que la mayor lucha de Cristo no fue en la cruz? Fue en Getsemaní, donde Él se angustia. Es en Getsemaní donde Él suda gotas de sangre. Hubo un momento difícil en la cruz, un momento de dolor, pero no de desesperación y de angustia. De manera que nosotros necesitamos reconocer eso. En Getsemaní esto es lo que ocurre. Tú entregas tu orgullo, tú entregas tu autosuficiencia, tú entregas tu autodependencia, tú entregas tus temores, tú entregas tus inseguridades, tú entregas tus sueños, tú entregas tus anhelos, tú entregas tus deseos. Tú dices, Padre, de aquí en adelante, hágase tu voluntad y no la mía. Y es ahí donde Dios quiere a cada uno de sus hijos. Mientras Jesús oraba, ¿qué estaba ocurriendo con los discípulos? Versículo 37, entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Simón, tú no entiendes la intensidad del momento ni la intensidad de la lucha espiritual. Velar y orar. He venido, he regresado, y cada vez que vengo están durmiendo. Ni por una hora han podido velar, ni por una hora han podido orar. Y nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros estamos luchando
en la vida cristiana y luchando por encontrar, por hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos oración intensa y de cierta manera de rodillas, en el sentido de que el arrodillarnos es una expresión externa de una disposición interna a la sumisión a Dios. Velar y orar. ¿Para qué, Jesús? Cada vez que tú encuentras en la Biblia frases como esta, ¿para qué? Detente, porque ahí hay un propósito claro que va a seguir. Velar y orar para que no entréis en tentación. Para eso es que tiene que velar, para eso es que tiene que estar alerta, para eso es que tiene que permanecer en oración continua para que no entres en tentación. El espíritu, Pedro, está dispuesto, pero la carne es débil. Como la carne es débil, necesita una actitud de alerta. Como la carne es débil, necesita una oración intensa de dependencia del Espíritu de Dios para que nosotros, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, podamos hacer en ti lo que tú no puedes hacer de otra manera. Si Satanás logra distraer al Hijo de Dios porque no ha estado alerta, él ganó tu batalla y la mía. Y frecuentemente eso es lo que él hace. El problema puede estar aquí y Satanás te distrae con algo de este lado. Porque de esa manera Él te empuja en esa dirección mientras tú permaneces distraído y entretenido con esto que está viendo a la izquierda o a la derecha de donde Él te está empujando. Por eso necesitamos estar alerta. Y necesitamos orar. En la oración tú confiesas a Dios tu debilidad, tu inhabilidad, tu necesidad de dependencia del Espíritu Santo. En la oración Dios trae cosas a mi mente que yo no estaba pensando. En la oración Dios ilumina mi entendimiento y puedo ver cosas durante o después que yo no estaba considerando. En la oración Dios viene a mi asistencia como un ángel vino al lado de Jesús para ministrarle y asistirle. Bueno, ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, de esa misma forma en la oración muchas veces Dios viene, el Paracletos, el Consolador, en su llenura entonces se crece y nos da fuerza que nosotros necesitamos para seguir. Y nosotros comenzamos a ver y a tener entendimiento. Y con el entendimiento viene la acción, y con la acción muchas veces entonces viene la paz. Y Jesús les recuerda a sus discípulos que la carne muchas veces tiene deseos que el espíritu no tiene ningún interés en ellos. Y al mismo tiempo es un recordatorio que el deseo del espíritu muchas veces es algo en lo que la carne no tiene ningún interés. Pablo lo dijo a los Gálatas en 5:17. Los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne, y los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, de manera que no podéis hacer lo que queréis. Pablo claramente explicó cuál es el problema. Tienes deseos en dos direcciones, el corazón está dividido y con frecuencia la oposición es tal que no podéis hacer lo que queréis. Pablo experimentó la lucha. Pablo, el gran apóstol, el visitante al tercer cielo. Escucha lo que él dice en Romanos 7:18. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces, ¿cómo lo hago? Dependiendo de Dios. Pero el querer, si yo quiero, Pedro quería, pero el hacer lo que él quería hacer no estaba en él. Y por eso tenía que velar y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, Pedro. Para que no caigas. Romanos 7:22 y 23, Pablo explicando la lucha. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra, es un lenguaje intenso, contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mi alma regenerada se deleita en la ley de Dios. Cuando lee la Biblia se regocija. Pero ¿sabes qué? Me paro de leer la Biblia, me paro de mi devocional y resulta que mi carne comienza a tener apetitos por cosas contrarias a lo que mi alma acaba de deleitarse. Porque el espíritu regenerado se deleita en una cosa y la carne se deleita en otra cosa. Y hasta que ese cuerpo no lo glorifiquen, ese cuerpo continuará deseando cosas caídas, porque así es el cuerpo todavía.
Escucha la definición de pecado que Susana Wesley le dio a John Wesley un día que él le preguntó, estando joven, mamá, ¿qué es pecado? Esta es la mejor definición práctica de lo que el pecado es. Yo no estoy diciendo que es una definición teológica que apunta a lo que en el lenguaje original pecado es, donde amartía implica una cosa, errar el blanco, cruzar una línea, violar un límite. No, esto es una definición práctica. Si yo quiero entender en mi vida lo que verdaderamente es pecaminoso para mí, esta es la definición. Yo creo que Dios iluminó a esta mujer en ese momento. Le dice, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Wow. Cualquier cosa que alimente tu carne de tal manera que el fortalecimiento de la carne te quitó pasión por las cosas de Dios, te quitó brillo por las cosas de Dios, oscureció tu pensamiento, debilitó tu conciencia. No importa cuán bueno eso es, si lo hizo, eso para ti es pecado. Si el púlpito hace eso y el púlpito se convierte en mi ídolo, esto se convierte en pecado para mí. Porque en vez de deleitarme en Dios, me deleito en lo que yo hago aquí, por lo que yo recibo de los que me escuchan. Los discípulos de Jesús estaban aprendiendo la lección en ese momento. Versículo 39, Jesús se fue otra vez y oró y diciendo las mismas palabras, Padre, si es posible, haz que pase de mí este momento, ¿verdad? Esta copa. Y Jesús regresa, versículo 40, y vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. El sueño los venció. ¿Entendible? El cansancio, la falta de sueño, el hambre, entendible. Pero ¿sabes qué? Cuando la necesidad requiere orar y velar, las cosas naturales de la carne, como el sueño y el descanso, se convierten en un problema. Porque Jesús los reprende porque no estaban orando. La respuesta natural sería Jesús, pero estamos de madrugada, estamos cansados, comenzamos esta mañana, sabrá Dios a qué hora, a las 6, a las 7 de la mañana, quizás son las 12 de la noche, la 1, las 2 de la madrugada, es natural que me duerma, pero Jesús lo reprende. ¿Por qué? Porque el momento es tan especial que requiere que estés orando y velando para que no ocurra lo que ocurrió horas después. Dios sabe cuán frágiles somos y por ser tan frágiles, entonces la necesidad de orar y velar es mayor. Escucha cómo el salmista nos recuerda cuánto Dios sabe acerca de nosotros en el Salmo 103, 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Solo polvo. Cuando tú lees el texto paralelo en Mateo 26, el texto dice que Cristo oró por tercera vez y oró las mismas palabras. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esto revela que Jesús tiene deseo de encontrar una alternativa, pero no a expensa de la desobediencia. No, Él quiere una alternativa, pero a expensa de la obediencia. Y Dios le dijo que no. Se parece mucho a cuando Pablo pidió que le quitaran el aguijón en la carne y Dios le dijo, basta ya, te va a ser, mi gracia te será suficiente. Pablo es negada la oración o la petición, Jesús es negada la petición. Versículo 41, vino por tercera vez y le dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Esa es la reprensión, pero Jesús, es en madrugada, claro que estamos descansando. Pero si entendieras, esta noche una lucha espiritual inmensa que se está librando y van a caer en tentación.
La oración es el instrumento por excelencia que Dios nos ha dejado para prepararnos para la batalla. Nota cómo esta advertencia es antes de la tentación, antes de que Pedro haya pecado negando a Jesús. Hay un llamado a velar y un llamado a orar. Porque la oración es el instrumento número uno que Dios usa para prepararnos para la batalla. Es tanto así que en ocasiones, sobre todo en días recientes, donde yo he sentido la lucha espiritual de una manera monumental, que mi esposa ha conocido aquí y allí, Dios ha movido gente aún fuera del país, que me ha llamado, que me ha escrito emails, que me ha dicho, pastor, anoche yo no pude dormir toda la noche orando por usted. Y yo le he dado tantas gracias a Dios porque ha movilizado gente a orar justamente cuando Él ha entendido que yo estaba en necesidad de oración. Y después de las 3 veces de Jesús volver, Él viene y le dice, basta ya, y como que está exasperado con ellos. Basta ya, vámonos. Ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirar, está cerca el que me entrega. Y con eso Jesús anuncia la llegada de Judas, la llegada del traidor, la partida final hacia la cruz, el momento crucial, el momento cuando ellos se van a apartar, cuando se llevan a Jesús, todos se apartan, todos lo dejan y Él queda abandonado. Una vez Jesús termina de orar, una vez Jesús se para del huerto de Getsemaní, cuando tú lees el texto, tú tienes una sensación como que la lucha ya terminó. Porque la lucha continúa hasta que nosotros continuamos en rebelión o en cuestionamiento de la voluntad de Dios. Hasta ese momento. En el interín, antes de someternos, la carne se resiste. Y al resistirse, se aira, se ofende, se molesta, acusa, condena, se desalienta, se rebela. Y yo tengo que entender que no se trata de nosotros. Pablo tuvo que entender eso con su aguijón en la carne. Jesús entendió eso en Getsemaní. Se trata de los propósitos de Dios. De tal manera que en esta noche mi motivación es que tú puedas y yo pueda recordarme a mí mismo y tú puedas reflexionar que el mejor lugar para estar es en medio de la voluntad de Dios, pero que la mejor manera de poder obedecer la voluntad de Dios es entregando la última fibra de tu voluntad. Mientras quede una fibra de tu propia voluntad, esa fibra continuará haciendo ruido. Es como que tú tengas una guitarra de, 4, 5, 6 cuerdas y tú quite una, si quite la otra, mientras quede una cuerda, habrá un ruido que podrá ser producido. De esa misma manera, mientras quede una fibra de tu voluntad en ti y en mí, habrá un ruido que será producido en contra de la voluntad de Dios. Y la mejor manera de llegar a Getsemaní es haciendo una rendición a los propósitos de Dios camino al Getsemaní. Y mientras más temprano yo haga eso, más fácil será mi caminar y más yo podré disfrutar de la llenura del Espíritu de Dios. Quizás lo que se requiere es algo de esto. Esto es una ilustración y ya voy cerrando porque el tiempo ha ido avanzando. No sé si la habrás escuchado de mí, la he usado en más de una ocasión, pero un misionero hizo una observación en una ocasión donde él estaba en un país lejano del Medio Oriente y él vio como en un lugar donde habían 2 cerros bajitos unidos por un estrecho camino. De cada cerro salió una cabra de montaña y se van acercando. Y él estaba observando y estaba pensando, yo quisiera saber qué va a pasar. Porque el camino es tan estrecho que no hay manera de devolverse en reversa. El camino es tan estrecho que no pueden pasar las 2. Y ya llegaron más o menos a la mitad y están ahí de frente. Él piensa que se van a enfrascar en una lucha, ahí cuerno a cuerno,
lo cual produciría la caída de una o de las dos, porque no hay mucho espacio en este trecho. Pero de repente él se percata que una de las cabras se aplasta completamente y la otra brincó por encima y siguió su camino. Y la que estaba aplastada se levantó y siguió su camino. Esta es una excelente ilustración de la manera como nosotros debiéramos someternos a la voluntad de Dios. Debiéramos aplastarnos completamente, hasta ya no poder aplastarnos más y decirle: Señor, pasa tú y que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en hacer la voluntad de Dios está tu bien, está su gloria, pero está tu bien. Está su gloria, pero está tu paz. Está su gloria, pero está tu beneficio. Está su gloria, pero está tu bendición. Y cuando tú la entiendas, y seas del otro lado de la eternidad, tendrás toda una eternidad para gozarte, regocijarte por haberla hecho de este lado de la eternidad.